Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Yulisa Guadalupe Moreno Urbano. Soy licenciada en matemática y seré su tutora a lo largo de todo este ciclo en la materia de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. Entonces, es para mí un gusto estar acompañándole durante todo este ciclo. Espero que ustedes puedan tener la confianza de preguntarme todas las dudas que tengan, ya que estoy yo para apoyarles a cada uno de ustedes. Entonces, para comenzar, vamos a empezar viendo lo que son las orientaciones académicas. Así que vamos a, vamos a poder ver las orientaciones académicas para ver todo lo que ustedes quieren, ¿verdad? Las notas especialmente. Entonces, vamos a ir acá. Vale, acá las tenemos. Entonces ya sabemos que estamos ahorita en la materia de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. Es semana B. Nuestro coordinador es el licenciado Javier Antonio Ramos. Entonces vamos a comenzar. Quiero una pequeña introducción para que ustedes sepan de qué es lo que trata la materia. En este momento yo no la voy a leer. Ustedes en su casa, cuando tengan un tiempito, hacen el favor de leerlo. Vamos a leer el objetivo. Ese sí lo vamos a leer para que ustedes estén conocedores de qué es lo que nosotros buscamos al final, que ustedes aprendan de esta materia. El objetivo general es comprender las nociones y principios de las diversas teorías que explican el proceso de aprendizaje de los educandos, sus procesos cognitivos y analizando la relación con el entorno social como un motivador, tomando conciencia de las características de cada estudiante. Entonces eso es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? A obtener de ustedes al final de la materia. Y acá están los objetivos específicos de cómo vamos a lograr nuestro objetivo general, ¿verdad? Entonces, como les digo, por tiempo, ahora no lo voy a leer, ustedes se toman el tiempito en su casa de leerlo. Tenemos los materiales didácticos, que son todos los materiales que se están subiendo a la plataforma para que ustedes puedan leerlo. Tenemos la metodología, que es cómo vamos a llevar a cabo esta materia. Los comandos de educación a distancia, ya sabemos, las tutorías, ¿verdad? Que son cuando ustedes necesitan preguntar dudas o algo. La tutoría virtual, que es la que se lleva a cabo, perdón, los sábados, cada 15 días o en las fechas que tenemos. Los exámenes en línea, como ustedes son totalmente virtuales, pues entonces el examen va a ser en línea. Y algunas otras actividades que van a ver como proyectos, tareas, foros, que a su debido tiempo se le va a ir indicando cada vez que se vaya desarrollando uno de estos. Entonces, tenemos los compañeros de la plataforma, aquí están, ustedes lo leen, pero yo me voy a ir directamente a lo que son la evaluación. Eso me interesa, para que ustedes estén sabedores. ¿Cómo va a estar su evaluación? Pues de la siguiente manera. Está un examen lineal 1 que vale el 15%, va a ser sobre la unidad 1, 2 y 3. Luego va a haber un segundo examen en línea que también tiene el valor del 15%, y este es de la unidad 4, 5 y 6. Es el primer foro académico que vale el 10%, que va a ser sobre la unidad 5 únicamente. Una infografía que vale el 20%, en su momento se le va a aclarar qué es eso de infografía, qué es lo que se quiere y qué es lo que se pide, ¿verdad? Va a ser solo la unidad 3. También la participación de las tutorías, miren, esto es muy importante, tiene un valor del 20%, todas las tutorías, ¿sí? Esa participación de las tutorías se va a tomar en cuenta de la siguiente manera. Yo durante las tutorías virtuales les voy a lanzar algunas preguntas que ustedes me deben de contestar, y luego tienen 4 días para contestar esas preguntas en un documento Word, PDF, como quieran mandarlo, y lo van a subir a la plataforma. Ahí va a haber un enlace en el que ustedes van a poder subir ese documento en el que van a estar las preguntas contestadas. ¿Cuáles preguntas? Las que yo voy a lanzar durante la tutoría. Entonces, ahí van a poder ver eso ustedes. Entonces, van a ver tutoría, puede ser que haya una tutoría en la que no lancen ninguna pregunta, pero como ustedes no saben, tienen que estar pendientes de todas. Si alguna tutoría no logran estar, no hay ningún problema. Ustedes saben que las tutorías no son obligación estar, pero esto va a quedar grabado, pero esa tutoría queda grabada, entonces ustedes vienen después, entran a la plataforma, ahí en donde está tutoría virtual,
Ahí va a estar la tutoría grabada, usted ya la puede ver. Entonces ahí va a ver usted las preguntas para que usted las pueda contestar. Y recordar que tienen 4 días para enviarlas. También van a haber 2 controles de lectura que vale el 10% cada uno. Entonces ustedes pueden sumar ahí, tienen su 100%. Entonces la forma de calificación es una forma muy bonita, ustedes pueden darse cuenta, no está difícil. Así que yo les invito a que hagan su mayor esfuerzo para obtener la mayor nota posible y lo más importante, el mayor aprendizaje posible. Ahora aquí están las fechas de los controles de lectura. Uno va a ser para el 26, que es sobre la introducción de la teoría de aprendizaje, y el segundo control de lectura va a ser sobre los procesos cognitivos, que va a ser el 5 de diciembre. Entonces aquí están las fechas de las tutorías, miren. El sábado 8 la tutoría 1, que es la que estamos llevando a cabo. La tutoría 2 el 22 de septiembre, que va a ser sobre la unidad 2, y así la tutoría 3, 4, 5 y 6. Ahí ustedes pueden ver las fechas. Y como son 6 tutorías, también como son 6 unidades, entonces son 6 tutorías. Una unidad para cada tutoría, es lo que vamos a estar viendo. Luego acá está el cronograma de actividades. Yo les invito a que vean ese cronograma, lo peguen en algún lugar o lo tengan en su celular o lo tengan visible. ¿Por qué? Porque ahí están todas las fechas importantes, ¿sí? Están las fechas de sus tutorías, las fechas de sus controles y están en orden cronológico para que no se les olvide. Ustedes pueden tachando, ya yo sé esto, ya pasé esto, me falta esto, para que estén pendientes, ¿verdad? Y no se vayan a perder y no vayan a equivocarse o dejar de enviar alguna actividad porque no se dieron cuenta que ya se vencía. Porque eso es algo muy importante, ¿sí? No va a haber prórrogas de las actividades, entonces tienen que ustedes mandarlas a tiempo. Así que yo les invito a que no esperen al último día para estarlas enviando, sino que en cuanto puedan y las tengan listas, envíenlas. De igual manera, yo en la plataforma le puedo estar enviando mensajes en lo de dudas o consultas, recordándole, ¿verdad? Miren, ya se acerca la fecha de tal entrega, ya se acerca la fecha de tal tarea, ya se acerca la fecha del examen, para que ustedes vayan recordándolo. Pero de igual manera, es muy bueno que ustedes tengan todo esto presente para que puedan estar pendientes, ¿verdad? Entonces, su primer examen está para el 20 de octubre. Va a ser su unidad 1, 2 y 3. Su segundo examen para el 16 de diciembre, la unidad 4, 5 y 6. Y si no pudieran hacer ese examen, pues está el diferido el 5 de enero. Entonces, mejor hagamos todo tranquilo, ¿verdad? Para que no se pasen hasta enero, sino que el 16 de diciembre ustedes queden libres ya, ¿verdad? Y el examen de suficiencia, si acaso no llegan a pasar la materia, sería el 20 de enero. Y eso es de todo lo visto en el ciclo de las 6 unidades. Entonces la invitación es no llegar a eso, ¿verdad? Entregar todo a tiempo, estudiar poco a poco, para que no haya necesidad y ustedes el 16 de diciembre, después de su segundo examen, queden, como dicen, libres. Esa es la invitación. Entonces, el formato de tareas, esto es muy importante también. Acá está el formato de cómo ustedes deben presentar cada una de las tareas. Entonces, acá ustedes pueden revisar, tienen que tener portada. Acá está exactamente qué es lo que tiene que llevar la portada. Miren, tiene que llevar el nombre del tutor, el ciclo del año, el lugar, la fecha. Ahí lo leen, ahí está toditito. Luego algunas especificaciones también. Tienen que llevar, miren, ahí dice qué tipo de letra debe de tener, el calibre 12, justificado el texto. Y ahí hay otras. Entonces, ya hacen el favor de leerlas, de cómo tiene que ir ese trabajo. Y estas son algunas recomendaciones que envían, perdón. Lo que yo quería basarme era en lo de las evaluaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que ya quedó entendido y pues animarles a que cumplan con todo eso. Entonces, ahora sí, vamos a volver ya a acá. Vale. Ahora vamos a empezar ya con lo que es el contenido, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la presentación que está en pedagogía. La está cargando, vamos a esperar a que cargue. Para acá está ya. Entonces vamos a comenzar. Entonces ya sabemos, estamos en la materia de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. Ahora vamos a estudiar lo que es la unidad 1. Entonces vamos a dar inicio. Vale. Tenemos la unidad 1 es Introducción a la teoría del aprendizaje. Entonces vamos a comenzar. Dice que cuando se busca una explicación sobre cualquier tema de psicología de la educación, no es conveniente centrarse solamente en un enfoque,
¿Por qué? ¿Por qué no será conveniente centrarme en un enfoque? Porque piense, si yo vengo y me centro en una sola cosa cuando yo estudio la psicología, entonces sería fácil, ¿verdad? Porque ya aplico todo a esa teoría, a ese enfoque. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos, los seres humanos somos muy diversos, ¿verdad? Somos muy complejos. Entonces, puede ser que alguna teoría abarque algunas de mis cosas, pero algunas cosas me van a quedar faltantes. Entonces, tengo que estar yo conocedor de otras teorías que puede que abarquen esas otras cosas que han quedado pendientes con la teoría que yo he estado, o el enfoque que yo he estado utilizando. Entonces, por eso es de que no es conveniente de que ustedes se agarren solo de un enfoque, sino que tienen que conocer los diferentes tipos de enfoques que existen. Entonces dice que los alumnos no solo aprenden conocimientos, sino también valores y actitudes, hábitos y modos de comportamiento, cuya adquisición es explicada de una manera más clara por unas teorías que por otras. Miren, es justo lo que les decía. Es por eso que ustedes tienen que tener una amplitud de enfoques de teorías para ir tomando de cada una lo que ustedes vean que se aplica, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar viendo los conceptos de aprendizaje. Entonces tenemos que en las manifestaciones del comportamiento humano pueden distinguirse dos grandes tipos de conducta, una innata y otra adquirida o aprendida. Entonces fíjense que se dice que en los animales inferiores toda la conducta es la innata, ¿verdad? Es la que ya tiene cada quien, ya traemos. Entonces, pero nosotros los seres humanos tenemos esa virtud de que tenemos, o sea, la mayoría de nuestras acciones son aprendidas o adquiridas de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestra familia. Entonces, esos son estos tipos de comportamientos. El innato es el propio que yo ya traigo con él, no, nada influye, sino que eso, así soy yo. Y la adquirida aprendida es la que depende de mi entorno. Yo voy viendo y tomo esa parte y la vivo, la hago yo. Vale, entonces luego aparecen algunos personajes. Uno de ellos es Kimball, que dice que lo define como el cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Entonces estamos hablando de lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Él lo define como el cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Entonces, él dice de que para que haya habido aprendizaje, tiene que haber habido un cambio. Si yo me puse en un proceso de aprendizaje, terminé ese proceso y continué de la misma manera, entonces para él no ha habido aprendizaje. Tiene que haber habido un cambio para poder yo constatar que hubo un aprendizaje verdadero. Luego hay otros personajes que son Wood y Brophy, que lo definen como un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución adquirida por medio de la experiencia. Para ellos, lo que el aprendizaje se da por medio de la experiencia, ¿verdad? Yo voy conociendo, voy viendo en qué fallo, ya no lo vuelvo a hacer, voy viendo en qué soy bueno, entonces esto sí me sirve, eso lo sigo haciendo. Entonces, ellos se basan en lo que es la experiencia. Me dice que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona, lo que les decía anteriormente, lo que hablaba Kimball. Entonces, el aprendizaje, para que sea un verdadero aprendizaje, debe haber un cambio en mí, un cambio en la persona que se sometió a un aprendizaje. Dice que para los conductistas era un cambio de la conducta externa y observable. Para los cognitivistas, un cambio interno en las capacidades o disposiciones del individuo. Entonces, para los conductistas tenía que haber un cambio visible, o sea, que se pudiera ver. Mientras que para los cognitivistas era un cambio adentro, ¿verdad? Yo no lo podía ver explícitamente, pero en mi interior la persona había cambiado. A eso se refiere. Entonces, solo que hay que tener en cuenta que se excluyen algunos tipos de cambios. Entonces, porque no todos los cambios son resultados de eso. Entonces se dice que se excluyen tres tipos de cambios. Los debidos al desarrollo físico, por ejemplo, la altura, todo, si yo era delgadito y luego engordo y luego adelgazo, esos cambios no cuentan como aprendizaje. ¿Por qué? Porque son algo biológico que va cambiando. También la maduración del individuo y los debidos a la fatiga por drogas o adaptaciones sensoriales. En cuanto a la maduración, es una consecuencia de la edad y el aprendizaje interactúa con ella, pero son dos cosas distintas, fíjense bien. O sea, entonces esos cambios no cuentan, porque han habido cambios, pero ¿qué? Yo no estaba en proceso eso es algo natural, no es que estaba en un proceso de aprendizaje.
Dice que siempre hablando del aprendizaje, se adquiere como resultado de la experiencia. No todos los cambios que tienen lugar en el individuo son aprendizaje, sino solo aquellos que se adquieren a través de la práctica o la experiencia, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Los cambios que les acabo de decir anteriormente, el peso, la altura, lo biológico, los debidos a drogas o algo, eso no cuentan como aprendizaje. Dice que los efectos del aprendizaje tienen que ser relativamente permanentes. ¿Qué sucede? ¿A qué se refiere eso? Si yo me someto a un proceso de aprendizaje, tengo un cambio, pero me dura 1 hora, 2 horas, o sea, entonces no, ¿verdad? No ha habido un verdadero aprendizaje. Y es lo que deben ustedes lograr cuando ustedes se sometan, ya sean maestros, entonces tienen que lograr que el aprendizaje sea permanente, que los jóvenes o los adultos o los niños no olviden lo que ustedes les han enseñado, ¿verdad? Hoy se lo dijeron, mañana ya no se acuerdan. Entonces, de verdad, no ha habido aprendizaje. Entonces, por eso dice que el aprendizaje debe de ser permanente. Vamos a seguir. Ahora tenemos lo que son las teorías del aprendizaje. Y entonces vamos a ir conociendo cada una de ellas. Vale, tenemos la primera teoría. Ahí es bueno saber que sepan, miren, de que las teorías se dieron a partir del siglo XVIII. Pero entonces nosotros vamos a comenzar primero hablando de las teorías de aprendizaje anteriores al siglo XX y luego vamos a hablar de las otras. Entonces, aparece la primera teoría, que es el aprendizaje como disciplina formal. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que el aprendizaje consistía en un proceso de disciplina y adiestramiento de la mente. Se apoyaba en que la mente y las facultades mentales se fortalecen mediante el ejercicio. Los conocimientos tienen una importancia secundaria. Lo verdaderamente importante es el desarrollo de las facultades intelectuales. No sé qué sucede aquí. Acá lo más importante es la mente, ¿verdad? Dice que miren, consistía en un proceso de disciplina y adiestramiento de la mente. ¿Sí? Aquí la mente es lo más importante para este tipo de aprendizaje de teoría, que es el aprendizaje como disciplina formal. Dice que este alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVII con la filosofía racionalista. Actualmente hay voces que afirman que deben reincorporarse la filosofía, el latín y el griego, que contribuyen al fortalecimiento de los procesos mentales. Entonces, ahorita hay gente que sigue diciendo que hay que meter materias como la filosofía, el latín y el griego para los jóvenes, en las escuelas. ¿Por qué? Porque esto desarrolla la mente. Y como para esta teoría, ¿verdad? Lo más importante es la mente. ¿Sí? Aquí lo que yo he aprendido, o sea, la memoria es secundario, ¿sí? Lo que yo me aprendo de memoria es secundario. Tengo que aprender a analizar, ¿sí? O sea, la mente es lo más importante, no la memoria. Ahora tenemos también otra teoría, el aprendizaje como desenvolvimiento natural. Entonces dice que el aprendizaje consistía en un proceso de desarrollo natural, de lo que la naturaleza o el creador ha colocado en el interior del individuo. Entonces dice que parte del supuesto que el hombre es naturalmente bueno, por lo que la educación debía respetar el proceso espontáneo de la naturaleza humana. Entonces aquí lo que está diciendo es de que el aprendizaje consiste en eso, ¿verdad? Es algo que yo ya tengo naturalmente. Y la escuela lo único que debe de hacer es, como el hombre ya es bueno de por sí, dice él, entonces la educación únicamente que debe hacer es respetar este proceso. O sea, como yo ya soy bueno, únicamente ayudarme a desarrollarme en eso, siendo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya traigo esa inclinación a hacer bien. La escuela me ayuda a yo completar ese desarrollo, ¿sí? Entonces el aprendizaje se lleva por medio de eso, por medio de que yo me llegue hacia el bien. Esa también dice que educar al hombre es favorecer el proceso de desarrollo espontáneo de sus funciones físicas y mentales de manera que le permitan ser dueños del mismo y actuar, ¿verdad? O sea, no se debe imponer nada. Tenemos el tercer tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje como percepción. Entonces aquí aparece un personaje que es Herbart, que es un empirista, y él afirma que no hay ideas innatas, sino que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de lo que nos viene del exterior. El aprendizaje es un proceso que consiste en asociar las nuevas ideas con las que se hallan en la mente. Entonces, miren, para esta teoría, para ese personaje, ¿verdad? La mente va construyendo todo lo que toma de
afuera, ¿sí? Toma las ideas que están a mi alrededor y las une a las que yo ya tengo en mi mente. Entonces dice también que Herbert coincide con la concepción constructivista actual del aprendizaje significativo, pero hay una diferencia, pues para Herbert el papel del alumno es pasivo, ¿verdad? Entonces para esa teoría aquí, para esa persona, el, el alumno lo único que hace es, es estar viendo lo que el maestro le va a decir. Por eso he tomado en cuenta esta imagen, miren. Pueden ver cómo ustedes, la maestra ya pasó y transformó las figuras que las personas tenían, que los niños tenían, que era saber qué otra figura, en un rectángulo. ¿Por qué? Porque ella tiene su pensamiento como un rectángulo y no deja que ellos piensen, sino que hace que los demás también piensen como ella, un rectángulo, todo un rectángulo. Entonces, mientras que el aprendizaje significativo no, ¿verdad? Y el alumno aprende con su propia chispa, asociándolo a ello, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora tenemos lo que son algunas teorías contemporáneas del aprendizaje. Ya vimos las que estaban antes del siglo XX, ¿verdad? Entonces tenemos que aparecen algunos personajes aquí importantes. Por ejemplo, Gauss es un personaje el cual él hizo un experimento. Él se tomó el propio, ¿verdad? Para hacer ese experimento y obtuvo unos resultados que parecían muy interesantes, lo voy a decir. Dice que existe una relación directa entre la cantidad de material que hay que aprender y el tiempo para memorizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más larga era la lista, mayor era el número de ensayos necesarios para aprenderla. Es decir, si yo quiero que aprenderme algo muy largo, ¿verdad? Pues de igual manera voy a tener que emplear más tiempo. ¿Para qué? Para aprenderme eso. Otro resultado es que existe relación directa entre el número de repeticiones y la repetición. Dice que cuanto mayor es el número de repeticiones, menor el grado de olvido. Yo, entre más yo algo lo repito, dicen que hay una mayor probabilidad de que se me quede. Luego tenemos lo que existe una relación directa entre el número, esa es la que les acabo de decir, dice que en el olvido influye el intervalo de tiempo que media entre el aprendizaje y el recuerdo, ¿sí? Entonces, acá dice que la mayor parte del olvido es justo después del aprendizaje, pero luego el olvido se incrementa lentamente, es lo que él descubrió. Al principio me olvidaba algo, pero después se me va olvidando más y más y más y más. Es lo que él descubrió. También decía que existe relación entre la práctica distribuida en masa y la retención. Entonces decía que el aprendizaje es mayor cuando se realiza la práctica distribuida. O sea, entre más yo voy repitiendo así distribuidamente, no de un solo, más se me va a quedar. Es lo que encontró él. Vale. Ahora aparece la teoría conductista. Pero antes de proseguir, con lo que hablamos anteriormente de esos resultados, aparece una persona que se llama Bartlett, que él hizo una crítica, ya le afirmó que el estudio de la memoria debe hacerse como ocurre en la vida cotidiana o la vida ordinaria, con estímulos naturales. Entonces él consideraba que en ese experimento esa otra persona no había utilizado estímulos naturales, sino que él había presionado a que en algo, ¿verdad? Entonces, por eso era que aquí está este Ebbinghaus, o sea, no lo había hecho de manera natural, entonces él consideraba que esos resultados no eran del todo confiables. Ahora sí, vamos a pasar las que son las teorías conductistas. Entonces dice que el conductismo se preocupa por usar el método científico en sentido restrictivo y considera que solo se debe hablar de los aprendizajes observables y medibles objetivamente. Entonces aquí solo se puede hablar, el conductismo dice que solo lo observable y lo medible es lo que se puede considerar, ¿verdad? Como método científico. Entonces que algunos de sus representantes de esa teoría conductista son Ivan Pavlov, John Watson, Edwin Winter, Edward Skinner y Neal Miller. Esos son algunos. Uno de los más importantes es Watson. Dice que él estudió la conexión entre el estímulo, que le vamos a llamar como E, y la respuesta, que le vamos a llamar R. Él y sus seguidores mantenían que el aprendizaje era el resultado de un acondicionamiento clásico, es decir, formar nuevas conexiones de estímulo-respuesta a través del mismo condicionamiento. Entonces, viene Watson y introduce este término, que es lo que es el estímulo y la respuesta. ¿Por medio de qué? De un acondicionamiento. Yo hago un estímulo que condiciona y luego obtengo una respuesta de ese estímulo.
Acá dice que para las teorías de estímulo-respuesta, todo aprendizaje se reduce a un proceso de condicionamiento, que se divide en dos categorías, que son las que vamos a ver ahorita. Y antes de ver esta teoría, un dato muy importante es que la psicología conductista nace en la segunda década del siglo XX, con ese personaje que hablamos, con Watson. El conductismo rechazó toda la psicología anterior por mentalista y por el método utilizado, la introspección, porque para él lo único que contaba era el método científico, es por eso. Pero ahora sí, vamos a ver las dos categorías en las que se reduce el proceso de condicionamiento de estímulo-respuesta, que es el que está hablando Watson. Entonces, el primero es el condicionamiento clásico y el segundo es el condicionamiento operante. El operante es con reforzamiento y el clásico es sin reforzamiento. Dice que, vamos a ver primero, el condicionamiento clásico sin reforzamiento. Los seres humanos aprendemos a responder de una manera automática a estímulos neutrales que anteriormente no tenían efecto en nuestra conducta o tenían un efecto diferente. Las figuras más representativas de este enfoque son Pavlov y Watson. Entonces, el condicionamiento clásico es que ahí yo no he provocado un reforzamiento, sino que yo respondo de manera natural, ¿verdad? Mientras que el condicionamiento operante, ese sí es diferente, ese es con reforzamiento. Aquí aparece otro personaje que es Skinner, y él afirmaba que cuando la ocurrencia de una respuesta va guiada por un reforzamiento, se incrementa la probabilidad de que la respuesta ocurra de nuevo, ¿verdad? Si yo hago un reforzamiento o un estímulo, entonces tengo mucha probabilidad de que después cuando vuelva a hacer ese estímulo yo voy a obtener la misma respuesta, lo que estaban diciendo. Bueno, bueno. Siempre para terminar para el conductismo, dice que para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente permanente de la conducta que se logra mediante la práctica y con la interacción recíproca de los individuos y su ambiente, lo cual se logra a través de los programas de adiestramiento y los tutoriales, pues son diseñados en términos de una práctica guiada y presentan un feedback que contribuye a reforzar destrezas específicas. Entonces, para el conductismo también tomaba en cuenta eso del feedback, o las tutorías, que es lo que me ayuda a yo hago un reforzamiento, digo en qué se ha equivocado alguien, pero con respeto, ¿verdad? Siempre con respeto. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que es la teoría conductiva, cognitiva, perdón. Entonces dice que las respuestas no se producen solo en función de los estímulos, sino también en función de unos procesos que, tras recibir información, construyen, interpretan, planifican, ejecutan y controlan la conducta. La psicología cognitiva recupera la mente como protagonista de la actividad psicológica. Entonces aquí para los cognitivistas, la, la mente es la protagonista, ¿verdad? La protagonista es la principal. Entonces dice que con el conductismo el sujeto era pasivo, pues su única misión era establecer las conexiones entre los estímulos y las respuestas, ¿verdad? Entonces ustedes veían que el conductismo, lo que decía, yo hago un estímulo y obtengo una respuesta. Aquí en el cognitivismo ya no, ¿verdad? Aquí ya no va a ser pasivo la persona. Entonces, la psicología cognitiva tiene algunas partes, que son estas, ¿no? Concibe los sujetos como sujetos activos, constructivos y planificadores. Es una diferencia con la teoría anterior. Porque aquí ya no es el profesor el principal, sino es el estudiante. También sé que estudia la actividad humana desde el enfoque del procesamiento de la información. Aquí la persona ve lo que tiene, lo procesa y luego da una respuesta, pero no es así de un solo, sino que es luego de un proceso, después de recopilar y ver la información. También centra su interés en los procesos mentales que subyacen a la actividad humana y pone énfasis en el conocimiento más que en las respuestas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí antes lo que nos importaba era el estímulo que yo hacía, qué respuesta obtener. Aquí no. Aquí lo que se toma más en cuenta es el conocimiento que ha habido antes de llegar a esa respuesta. También aparece un personaje que se llama Neisser que dice que la cognición es la actividad de conocer, ¿sí? Sí, por eso se llama cognitivismo, porque lo más importante es el conocer, no el resultado que tengo al final. Entonces ahora tengo yo lo que son las formas del cognitivismo.
Dice que vamos a empezar viendo el aprendizaje por descubrimiento. Porque hay varias formas de cognitivismo, son estas, ¿verdad? Primero, aprendizaje por descubrimiento. Dice que en el aprendizaje por descubrimiento lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno al seguir o no un modelo antes de ser aprendido e incorporado significativamente en su estructura cognitiva. Me aparecen unos personajes importantes, por ejemplo, Glasser. Dice que se interesa por los datos y las especificaciones del desarrollo de procedimientos y materiales en el aprendizaje por descubrimiento. Su plan de operación contempla las siguientes tareas: analizar la conducta y especificar un modelo tomando en cuenta las diferencias individuales. Entonces, que son importantes las características de la clase, el estímulo, la respuesta y las características estructurales del contenido junto con los repertorios conductuales, pues determinan lo que se quiere enseñar y la manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, para Glasser eso es importante que tomar en cuenta las diferencias que cada persona tiene, cómo va aprendiendo y cómo es la conducta de cada quien, ¿verdad? Eso se toma en cuenta. Luego aparece otro personaje, que es Schulman y Keiser. Dice que ellos acotan que el proceso de descubrimiento puede ser resultado de enseñanzas tanto inductivas como deductivas. Se aprende por ensayo y error. Entonces ellos decían de que dependiendo de cómo había sido lo que yo iba conociendo, ¿verdad? O sea, si yo he fallado, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Si yo fui exitoso, entonces lo sigo haciendo. Por eso dice que por medio de ensayo y error para esos personajes. Otro personaje es Whitrock, que él sostiene que el aprendizaje por descubrimiento es un fin en sí mismo. Es un fin importante por sí mismo. Merece atención y los estudiantes deben tener práctica de descubrir respuestas por sí mismos. Se debe aprender a producir y no a reproducir respuestas y conocimiento. Entonces es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces esa teoría se aplica mucho porque miren, nosotros buscamos que los jóvenes, los niños, los adultos, o sea, las personas que están en proceso de aprendizaje, nosotros les estamos ayudando, ellos aprendan a qué, a producir algo, no a reproducir lo que yo ya he hecho, y ellos van a hacer lo mismo que yo ya hice. Entonces no tiene chiste, ¿verdad? Siempre lo mejor es que ellos aprendan a producir algo diferente, algo nuevo. Es la intención para esta teoría. También tenemos que el aprendizaje por descubrimiento es un método donde lo esencial es obtener provecho de las experiencias de otros, para no perder tiempo o para no desfallecer al intentar resolver los problemas. Miren esto, o sea, lo que yo hago es veo si el otro falla en algo, yo ni siquiera lo intento. ¿Por qué? Porque no voy a perder tiempo, de todos modos yo también voy a fallar. ¿Por qué? Porque yo me baso en la experiencia de los demás, ¿verdad? Entonces eso es, y si el otro tiene éxito, entonces sí lo voy a intentar porque también puede que yo tenga éxito, a eso se refiere. Ahora vamos a ver otra teoría que es el aprendizaje como procesamiento de información. O sea, acá dice que vamos a ver, el procesamiento de información. Dice que el proceso de información defiende la interacción de las variables del sujeto y las variables de la situación ambiental en la que está inmerso. Ya no es un sujeto pasivo y receptivo, como en el conductismo. Ahora se transforma en el procesador activo de información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá en el aprendizaje como procesamiento de información se hace como una analogía que la persona es como una computadora. La computadora viene, analiza un montón de información, la pasa por el procesador, igual nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro aquí analiza la información y luego va a ver qué resultado va a dar. Entonces, a eso se refiere este tipo de teoría. Entonces, dice que en este enfoque se conoce al ser humano como procesador de información, basándose en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de la computadora. Para ello, indaga cómo se codifica la información, transforma, almacena, recupera y se transmite al receptor, lo que les decía, la analogía entre la computadora. Dice que los principales
Los principios de la teoría de Gagné se basan en el modelo de procesamiento de información. Entonces, el modelo señala que un acto de aprendizaje consta de fases. Se inicia con la estimación de los receptores, posee fases de elaboración interna y finaliza con retroalimentación que acompaña a la ejecución del sujeto. Esa estimulación externa, que son las condiciones externas, la familia, el ambiente, apoyan en los procesamientos internos y favorecen el aprendizaje, lo que dice Gagné en esta parte. Entonces todo lo que está a mi alrededor me afecta, ¿verdad? Yo ya no soy pasivo, yo ya hago o analizo la información en mi mente. También Gagné pretende ofrecernos un fundamento al momento de planificar la instrucción y para ello toma del conductismo los refuerzos y análisis de las tareas. De Ausfeld toma la motivación intrínseca y de la importancia y le da importancia al aprendizaje significativo y toma elementos de las teorías de procesamiento de información para explicar las condiciones internas. Entonces Gagné tomó varias cositas, ¿verdad? Entonces, veamos, entonces él toma también algo de Ausfeld, que es el aprendizaje significativo, que es algo que vamos a ver más adelantito. Ahora vamos a ver, tenemos lo que es el aprendizaje como actividad. Entonces dice que el aprendizaje, según Serrano, es un proceso activo en el cual cumple un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación y el razonamiento que el alumno realiza para la elaboración y asimilación de sus conocimientos. Y es el que va construyendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Serrano. O sea, aquí la persona, o sea, toma en cuenta actividades, o sea, hace actividades, eso es algo muy bonito, no sé si a usted le gusta, ¿verdad? Toma actividades para poder desarrollar lo que es la memoria, pueden ser pinturas, no sé, diferentes tipos de actividades que existen, ¿verdad? Para que la mente se va desarrollando de una manera creativa, ¿verdad? Entonces, se dice que acá el niño aprende en forma natural, en el descubrimiento al principio de su vida. Es por ello que con esos conocimientos perduran. En cambio, en la escuela, gran parte del conocimiento está tamizado por el docente, quien debe motivar al niño al momento de la instrucción. Cuando el niño aprende a través de sus propios vivencias de su actividad y más las situaciones que se le presentan son significativas para él, surge el aprendizaje de manera espontánea, sin necesidad de motivación extrínseca. Entonces lo que se dice es de que cuando hay actividades que le gustan a los niños, a los jóvenes, entonces ellos aprenden de una mejor manera porque su aprendizaje es propio. Dice que si hablamos de aprendizaje como actividad donde el individuo aprende espontáneamente y su pensamiento está constituido por un juego de operaciones interconectadas, vivientes y actuantes, y no por una colección de conocimientos, de imágenes, ideas, ¿verdad? Sino que es algo que ellos van viviendo. Entonces ahí sí cuando hay un mayor aprendizaje. Y ahora vamos a hablar algo muy, muy, muy bonito, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que es el aprendizaje significativo. Vamos a ver lo que dice. Que aparece Auswell, que ya habíamos hablado de él anteriormente, ¿verdad? Que él es como el representante del aprendizaje significativo. Dice que es el aprendizaje en donde el alumno relaciona lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje y según Serrano, aprender significativamente consiste en la comprensión, elaboración, asimilación e integración a uno mismo de lo que se aprende. Entonces, no sé si a ustedes se les ha pasado cuando tienen que aprenderse algo o a conocer algo, ustedes asocian, ¿verdad? Si una palabra que se le olvida, yo la asocio con tal cosa de mi vida, ¿para qué? Para acordarme en el momento y que no se me olvide. También dicen que hay personas que asocian cuando tienen que dar un discurso a cosas de su habitación, de su casa. ¿Por qué? Porque así eso se les viene a la mente, entonces ellos ya se logran acordar con eso, ya han asociado ya lo que van a decir y pues tienen un éxito, ¿verdad? Entonces, eso se refiere que hay un aprendizaje propio. Yo, de lo mío, de lo que ya tengo, yo asocio las cosas que estoy aprendiendo. ¿Para qué? Para no olvidarles. Entonces me gustaba esta frase, esta imagen que yo les ponía. Dice, dime
y lo olvido. Usualmente, ¿verdad? Decimos algo, luego se nos olvida. Enséñame y lo recuerdo. Si enseñamos algo, puede que lo recuerde. Pero dice que involúcrame y lo aprendo. Entonces, cuando nosotros involucramos a la persona, al niño, al joven, al adulto, entonces ahí va a haber un aprendizaje de verdad. Dice que en la teoría del aprendizaje significativo de Aswell se presupone la disposición del alumno a relacionar el nuevo material con su estructura cognitiva en forma no arbitraria. Es decir, que las ideas se relacionan como algún aspecto existente en la estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. Lo que le estábamos hablando es lo mismo, ¿verdad? Nosotros asociamos a un símbolo, asociamos a algo, ¿verdad? ¿Para qué? Para recordarnos, para que eso no se nos olvide. Dice que también introduce la técnica de los mapas conceptuales con el fin de evidenciar los esquemas previos de los alumnos y la acción de aprendizaje en la modificación de estos esquemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él también metió lo que son los esquemas, los mapas conceptuales, que son de gran ayuda. Cuando hay mucha información, uno hace su esquema, ¿verdad? Ahí pone las ideas principales, con eso uno ya se acuerda. Entonces, siempre esto entra en el aprendizaje significativo. Vale, entonces dice que Auswell y otros señalan 3 tipos de aprendizajes que pueden darse en formas significativas. Y estos son los siguientes. Dice que puede dar el aprendizaje de representaciones. Entonces es el aprendizaje más elemental que se da cuando el niño adquiere el vocabulario. Entonces dice que se consiste en la atribución de significado a determinados símbolos al igualarlos con una referencia, por ejemplo, objetos. El niño primero aprende la palabra que representan los objetos reales con significado para él, aunque no los identifique como categorías. Entonces, ese es el primer tipo de aprendizaje, ¿verdad? El niño, eso se da más que todo en los pequeñitos, ¿verdad? El niño ve algo, o sea, lo asocia con algo, el aprendizaje más elemental que se da cuando el niño adquiere el vocabulario, ¿verdad? Asocia una representación, a un dibujo o algo. Luego está el aprendizaje de conceptos. Aquí dice que los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades que designan mediante algún símbolo. Por ejemplo, aquí yo ya voy. Yo tengo el número 1, yo sé que el número 1 es el símbolo 1, yo ya lo asocio, ¿verdad? Es el concepto con mi símbolo, ya lo he asociado. Y el último es el aprendizaje de proposiciones, que es el que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, las cuales se obtienen cuando el alumno forma frases que contienen 2 más conceptos. O sea, aquí él ya es capaz de asociar, ya no solo asocia una palabra con un objeto, sino que aquí él ya une, expresa palabras y todo lo demás. Bueno, ahora vamos a pasar lo que es la teoría constructivista. Se tiene que esta perspectiva es organista y estructuralista, como acota de Pavlos, que dice, donde lo fundamental es analizar los cambios cualitativos generados en la organización de las estructuras cognitivas, como consecuencia de la interacción entre estas y los objetos a los que se aplica. Entonces aquí en la teoría constructivista, ¿qué pasa? Yo voy construyendo, por esto está organizada y estructurada. Yo aquí ya no voy, no me puedo saltar algo, no, sino que yo voy construyendo algo, como de manera organizada y estructurada. Entonces aquí aparece un personaje que es Piaget y él habla de 3 periodos psicoevolutivos que vamos a conocer ahorita. Vaya, el primero es el periodo sensorio-motriz, en el que el niño organiza su inverso desarrollando los esquemas del espacio, tiempo, objeto permanente y de la causalidad. Luego el segundo periodo es el de la inteligencia representativa, que aquí está formado por 2 subperiodos, preoperatorio y operaciones concretas. Y el tercer periodo es el periodo de las operaciones formales,
que el sujeto no se limita a organizar datos, sino que se extiende hacia lo posible y lo hipotético. En las anteriores, él se basaba en lo que tenía, nada más, no pensaba en algo, en un futuro, en algo extra. Aquí sí, aquí se extiende, ya ve algo posible, algo que puede pasar, algo que no puede pasar, algo hipotético. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la teoría sociocultural. Dice que aquí aparece un personaje importante que es Lev Vygotsky. Dice que en el paradigma cognitivo se pretende identificar cómo aprende un individuo y el paradigma sociocultural se interesa en el para qué aprende ese individuo. Pero ambos enfoques tratan de integrarse en las aulas del individuo y al escenario de aprendizaje. Entonces la teoría sociocultural sí se preocupa el para qué está aprendiendo esa persona, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué está aprendiendo? Y también se preocupa por el ambiente, ¿verdad? Por lo que está alrededor de todo. Dice que el constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción de la realidad y del mundo en que viven. Las corrientes socioculturales sientan sus postulados en la convicción del rol preponderante de que la interacción social se tiene en el desarrollo cognitivo. Dice que en un primer momento el individuo depende de los demás. En un segundo momento, a través de la interiorización, adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Miren qué interesante. O sea, que esa teoría dice que en un primer momento nosotros somos dependientes. Y es cierto, cuando somos bebés dependemos de nuestros papás, de nuestros familiares, ¿verdad? Luego hay un momento que ya somos capaces nosotros de tomar nuestras propias decisiones. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tener también el valor y la responsabilidad de asumir las consecuencias que tengan las decisiones que yo tome. Nos dice que es así como en contextos socioculturales organizados toma parte la mediación cultural a través de la intervención del contexto y los artefactos socioculturales y se originan y desarrollan los procesos psicológicos superiores, la inteligencia y el lenguaje. Además, el lenguaje, ¿verdad?, se da de acuerdo a la zona, lo que yo estoy viviendo, de acuerdo a mi entorno. También se dice que la inteligencia del sujeto que aprende supone una práctica social mediada, o sea que debe haber un convivio con otras personas, al utilizar herramientas y signos para aprender. De este modo el sujeto que aprende por un lado transforma la cultura y por otro la interioriza, o sea la aprende y también la puede cambiar. La interiorización o interrelación la define de Pavlos como la incorporación al plano individual intrapsicológico de lo que previamente ha, ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones con los demás, ¿verdad? O sea que siempre debe de haber una interacción con las otras personas. Dice que para terminar reiteramos que la inteligencia es el producto del aprendizaje y se desarrolla en un contexto social, o sea, en un ambiente. No es imposible que yo la pueda tener yo sola sin que haya nada a mi alrededor. Y cultural determinado, ¿verdad? Nosotros tenemos una cultura determinada en nuestro país. Y como tal es un sistema abierto y regulable, o sea, no está cerrado, que esto es así, 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 no, porque, o sea, nuestro alrededor está cambiando, donde a través de la mediación adecuada de los adultos se desarrolla el aprendizaje potencial de los niños. También se tiene que el papel del profesor consiste en ayudar a aprender. Y como aprender es construir conocimiento, es decir, una actividad del pensamiento, aprender es pensar. Por lo tanto, enseñar es ayudar a pensar. Imagínense qué frase más hermosa. O sea, el papel del profesor es ayudar a que las personas aprendan, pero aprender es pensar. Entonces, al final lo que estoy haciendo es ayudando a que la persona piense. Esa es mi meta. Yo lograr que la persona sepa pensar, piense. Ahora vamos con el tema del aprendizaje dentro de los marcos de la psicopedagogía conductista y de la psicología cognitiva. Dice que el aprendizaje significativo de Ausubel hay tres grandes concepciones del aprendizaje, que vamos a ver cuáles son.
Una de ellas es que es el aprendizaje como adquisición de respuestas, ligada al conductismo. Preside de los procesos mediadores y solo tiene en cuenta la instrucción y la ejecución. Aquí el alumno es pasivo, ¿sí? Aquí es como lo de lo que yo le voy a decir que haga y lo que él va a hacer. O sea, la persona aquí es pasiva porque no piensa, no hace nada más que eso. Recibir la instrucción y ejecutar lo que se le está pidiendo. Luego está el aprendizaje como adquisición de conocimientos. Ligado al procesamiento de información, el alumno ya es un ser cognitivo aquí, o sea que el alumno ya piensa. ¿Por qué? Es un ser pensante, ya analiza la información en su mente y para poder dar una respuesta. Y luego se tiene el aprendizaje como construcción del significado, ligada al constructivismo. Aquí el alumno no solo adquiere conocimiento, también lo construye organizando e interpretando los nuevos conocimientos y asimilándolos mediante la interacción que se produce entre estos y los conocimientos previos que posee, ¿verdad? Y es como la persona ya construyendo su propio aprendizaje, ¿sí? O sea, de acuerdo a qué, a lo que va adquiriendo de su medio, de todo lo que es a su alrededor y obviamente de lo que él ya tiene propiamente. Luego tenemos el concepto de aprendizaje observacional. ¿Cuál es ese? Dice que según Bandura y Walters, la observación y la imitación son fuente de la mayor parte de nuestros aprendizajes. Todo aprendizaje que puede conseguirse por experiencias directas puede obtenerse también por medio de la observación de la conducta de otra persona y de las consecuencias que esta conducta tiene en ella. Entonces, el aprendizaje observacional se refiere a eso, ¿verdad? A observar. Yo observo a mi alrededor y aprendo de acuerdo a eso, o sea, aprendo de acuerdo a las experiencias de las otras personas. Por eso les ponía esa imagen que la persona está observando, porque a eso se refiere. Observar a mi alrededor las experiencias, las vivencias de las otras personas y de acuerdo a eso yo voy a aprender. Entonces, para ir finalizando, vamos a hablar ahora sobre una teoría que es la neurociencia, ¿verdad? Que no, ustedes pueden decir, y eso parece de ciencia, de biología, no sé, pero eso tiene que ver porque esta neurociencia nos da algunos tips de cómo debemos de enseñar, ¿verdad? Para que el aprendizaje sea de la mejor manera. Por ejemplo, tenemos que los neurocientíficos investigan los diferentes aspectos que conforman el sistema nervioso, su estructura, sus funciones, las patologías y las bases moleculares. Asimismo, en esa disciplina se analizan las interacciones existentes entre las diferentes dimensiones del cerebro humano, pues todas ellas sirven para conocer los fundamentos biológicos de la conducta. Entonces, eso es lo que estudia la neurociencia, ¿verdad? Las neuronas, los estímulos y todo eso. Entonces, ella tiene algunos aportes para el desarrollo infantil. ¿Cuáles son? Vamos a ver algunos nada más. Uno de ellos es que la neurociencia recomienda que durante los primeros años de vida los niños estén en contacto con la naturaleza y no se les fuerce a permanecer sentados y quietos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos que el niño necesita, que en esa edad el niño necesita ver su alrededor, conocerlo, porque él por medio de la observación va a ir conociendo. Dice que pues a esas edades es cuando se construyen las formas, los colores, el movimiento, la profundidad, con los que luego se tejerán los conceptos. Para poder madurar, es decir, crear nuevas redes de neuronas, el cerebro necesita experiencias nuevas. Entonces, si yo tengo a un niño encerrado, él no va a conocer nada nuevo, va a estar siempre en contacto con lo mismo, entonces no va a desarrollar nada nuevo. Por eso la neurociencia nos ha enseñado que debemos nosotros de sacarlos, de poner en contacto con el contexto. También se dice que de los 10 a los 12 años, el cerebro está específicamente receptivo a aprender aptitudes, por lo que es el momento de potenciar la comprensión de un texto y de que aprendan a razonar de forma matemática. Fíjense, esas son las mejores edades. Y en la adolescencia, el cerebro es plenamente emocional y choca con el actual modelo educativo que en esta etapa les obliga a aprender biología, física, química, materias totalmente racionales. Entonces estas materias deberían ser enseñadas de los 10 a los 12 años, dice la neurociencia. ¿Por qué? Porque en esa edad, sí, ¿verdad? Ahí ellos van a comprender, van a analizar, van a razonar matemáticamente, le da para aprender. Luego ya en la adolescencia nosotros queremos enseñarles esas materias, pero ¿qué pasa? Ya todo es emocional, entonces a ellos no les gusta aprender. Entonces ahí toca buscar nuevas maneras de intentar que ellos enseñen, que ellos aprendan.
Y para terminar tenemos otra cosa, que es que otro factor a tener en cuenta es la sorpresa, puesto que activa la amígdala. El cerebro es un órgano al que le gusta procesar patrones, entender cosas que se repiten siempre de la misma forma. Es la manera como se enfrenta al mundo que lo rodea. Ahora bien, todo aquello que no forma parte de los patrones se guarda de manera más profunda en el cerebro. De ahí que usar en la clase elementos que rompan con la monotonía benefician su aprendizaje. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que entre yo más haga cosas diferentes, eso se va a guardar más en el cerebro. Y entonces lo voy a tender a olvidar mucho, o sea, existe menos probabilidad de que yo lo olvide. Entonces, eso es el efecto sorpresa, o sea, tener cambio, cambiar, ¿verdad? No siempre estar con la misma rutina, eso ayuda a que eso se guarde y se recuerde. Entonces, con eso terminamos lo que es la unidad 1. Espero de que hayan comprendido este tema y pues cualquier duda, estoy para apoyarles, colaborarles. También decirles que, recordarles que el horario que quedamos durante la semana fue el siguiente. Quedamos que nos vamos a estar viendo, pues si tienen alguna duda, los domingos de 7 a 9 de la noche y los jueves de 9 a 10 de la noche. Entonces ese es el horario que quedamos aquí en la materia de psicopedagogía. Repito, domingos de 7 a 9 y jueves de 9 a 10. Pero como les digo, ustedes pueden preguntarme en cualquier momento. Lo pueden hacer por medio del correo, por medio de la plataforma, en un mensaje privado o en los mensajes de los foros de dudas. Ahí, en esas tres maneras, ustedes me pueden preguntar y yo en cualquier día les voy a responder. Únicamente que estos días que hemos elegido, la respuesta va a ser más inmediata, ¿verdad? Y no es que nos vamos a conectar por aquí, por Skype, sino que, como les digo, es por medio del correo, por medio de la plataforma, en los mensajes privados o en los foros de dudas. Ahí me pueden hacer las preguntas. Si no tienen preguntas, pues tampoco es obligación hacer preguntas, pero solo si tienen preguntas, ustedes las hacen. ¿Por qué? Porque así se quitan la duda y pueden continuar ustedes haciendo lo que están, ¿verdad? Lo que están. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto. Espero que nos sigamos viendo, compartiendo, ¿verdad? En las próximas tutorías. Y pues ánimo, ánimo a siempre estar atentos y viendo qué actividades van a tener. Entonces, cuídense mucho, saludos.